Hermano, la semana pasada comenzamos un estudio sobre el libro de Proverbios y nosotros sabemos que fue escrito por Salomón. Es el título, el versículo 1, fue escrito para los jóvenes de la clase real de Israel que estaban siendo preparados para ser futuros líderes por una nación que pasó de una teocracia a una monarquía. Entonces, eso es totalmente diferente. Entonces ellos estaban en el gobierno de Dios y ahora están en el gobierno de un rey. Vimos que el propósito era dar sabiduría a los simples mediante la instrucción, comprensión, sabiduría, prudencia, conocimiento, discreción, aprendizaje y ayudando a guiar a otros con la sabiduría adquirida. Entonces eso es lo que vimos la semana pasada. El tema de todo el libro de Proverbios se ve claramente en el versículo 7. El versículo 7 dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Ahora, algunas versiones, y más en inglés, dice: el temor del Señor es el principio del conocimiento. Así lo dice en inglés. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Entonces, esa palabra, la primera palabra, sabiduría, se puede traducir conocimiento. Ahora, conocimiento en hebreo es, ahora Pastor Eddie me puede ayudar acá, yadá y ginosko en griego. Entonces, yadá en hebreos y ginosko en griego. Ahora, yadá significa saber, conocer, estar al tanto de un hecho o de una información específica, observación o conocer una relación íntima. Yadá. Se puede ver en Génesis 3:22. Vamos a Génesis 3:22. El primer libro de la Biblia, Génesis 3:22. Cuando lo tengan, digan amén. Entonces el Señor dijo: ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre, conociendo ellos el bien y el mal. Eso es en hebreos, yadá, ginosko, en griego. Mira lo que significa. Casi similar, saber, conocer, aprender, averiguar, percibir o conociendo como una relación íntima. Ahora, eso se puede ver en Juan 15:8. Vamos a Juan 15:8. Amén. Juan 15:8. Amén. Amén. Pastor Eddie lo tiene. Amén, amén. Dice la palabra de Dios: si el mundo los odia, sepan, ahí está esa palabra, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. 15:8, sí. 18 puede ser, 18. Disculpa. 18. Si el mundo los odia, sepan, ahí está la palabra, que me odiaron a mí antes que ustedes. Entonces, el conocimiento implica tanto una relación con las cosas que se conocen como obediencia a Él. En la Biblia, el conocimiento y la experiencia y la sumisión están vinculados. El mundo dice que el conocimiento es simplemente información aislada, que no tiene implicaciones éticas, pero que puede adquirirse y convertirse en poder, si la información se puede hacer un negocio, vamos a decir. El mundo dice que el conocimiento es libre y no tiene impacto para las personas que lo tienen. Tú puedes tener conocimiento y no hacer nada. Si yo te doy $1,000,000 y no lo usas, ¿qué vale $1,000,000? Absolutamente nada. Ahora, tú puedes tener los $1,000, vamos a decir, o $1,000,000, y tú puedes tener conocimiento. C.S. Lewis lo dice así, él afirmó que se puede tener conocimiento y seguir siendo un tonto. Eso es cierto. Sí.
Puede tener conocimiento y seguir siendo un tonto. En la Biblia el conocimiento es saber por experiencia, como las aflicciones en 1 de Reyes 8:38, la pérdida, Isaías 47:8, la pena, el juicio, la intimidad con un cónyuge, conociendo. Toda nuestra persona debería interactuar con el conocimiento que recibimos bíblicamente. Por ejemplo, vamos a Proverbios 2:2. Proverbios 2:2. ¿Lo tienen? Da oído a la sabiduría. Inclina tu corazón ¿a qué? Da oído a la sabiduría. Inclina. No es simplemente tener conocimiento y que no entra en tu corazón. Nunca en la Biblia no explica eso. La Biblia dice, si tú tienes ese conocimiento, tú deberías tener una relación en tu corazón con ese entendimiento. Efesios 1:18. Efesios 1:18. Mira cómo está vinculado la sabiduría, el conocimiento, con el corazón. Dice, mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan, ahí está, cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Acá tenemos una vez más ese tipo de conocimiento, sabiduría debería estar vinculado con el corazón, no se puede separar. Yo no puedo decir yo amo a mi esposa, pero no amo a mi esposa en la práctica. Hay una desconexión. Yo no puedo decir que tengo un carro, pero no tengo carro. Hay una desconexión. El conocimiento siempre debería estar vinculado con el corazón, con el centro del hombre. Entonces, conocer a Dios significa tener una relación con Él, tal como Él da a conocer a través de su creación, palabra y sus hijos, y su Hijo Jesucristo. Entonces, que Dios nos conozca significa que está personalmente involucrado con cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros vamos a la calle y le preguntamos a las personas, ¿conoce a Dios? Ellos van a decir, sí. Y más en Latinoamérica, nosotros somos bien religiosos. Sí, conoce a Dios, pero la mayoría de esas personas están obedeciendo a Dios. No, entonces no conocen. Y es el punto. Vamos a Salmo 1:6. Porque cuando Dios dice que nos conoce, significa que Él está involucrado con nosotros. Salmos 1:6. Amén. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero los caminos de los impíos, ¿qué? Perecerá. Él conoce los caminos de los justos. Él conoce a sus hijos. Nahum 1:7. Eso va a ser un poquito más difícil de encontrar, pero lo puedo encontrar. Nahum 1:7. Ese gran libro. Los que tienen celulares están bien, lo consiguen rápido. Nahum 1:7. Amén. La mayoría lo tienen. Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la que angustia. Y conoces a los que en Él confían, refugian. Hay algunas palabras, traducciones. Él nos conoce. No podemos separar el conocimiento de Dios en nuestras vidas personales, prácticamente. 1 Corintios 8:3. Ese es más fácil para encontrar. 1 Corintios 8:3. Pero si alguien ama a Dios, ese es conocido por Él. Una vez más, el conocimiento debería estar vinculado con nuestro Padre Celestial a través de su Hijo, en el Espíritu, en la unión del Espíritu Santo. Entonces, el conocimiento que tenemos de Dios solo debe manifestarse de una manera. Si tú dices que conoces a Dios, debería manifestarse en la obediencia
basada en el pacto que tú tienes en Cristo. Tú no puedes decir que conoce a Dios, pero no obedece a Dios. Porque si hacemos eso, no somos diferentes de las personas que caminan la calle, que dicen todos conocen a Dios. Ellos dicen, yo soy religioso, yo soy católico, yo soy cristiano, evangélico. Pero ¿qué significa eso? En la práctica, significa obedecer las palabras de Dios. Entonces, cuando entramos en una relación con Dios, el conocimiento, con el conocimiento de la verdad, se conecta con nuestras vidas personales, como obedeciendo su palabra. Obedecer, obedecer, obedecer. Deuteronomio 4, 39 al 40. Vamos a ver Deuteronomio 4, 39 al 40. Amén. Por tanto, reconoce hoy una reflexión en tu corazón que el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, no hay otro. Así pues, guardas sus estatutos y su ¿qué? Mandamientos que yo te ordeno hoy, a fin de que vaya bien a ti, a tus hijos después de ti, para que prolongues tus días sobre la tierra y que el Señor tu Dios te da para siempre. Mateo 28, 19 al 20. Necesitamos un vínculo. Si tenemos el conocimiento de Dios en Cristo, significa que vamos a obedecer. Amén. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y acá está el versículo 20, enseñándoles ¿qué? A guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Lucas 8:21. Lucas 8:21. Jesús está enseñando. Ellos dicen, algunas personas entran en la casa donde está y dicen, tus hermanos y tu mamá, tu familia están afuera. ¿Y cómo respondió Jesús? Mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Si nosotros conocemos que es una relación con Dios, significa que se va a manifestar en la obediencia. Ahora, yo tengo que decir todo eso porque estamos hablando de sabiduría. Dietrich Bonhoeffer lo dice así: solo el que cree es obediente y solo el que es obediente cree. Lo voy a repetir. Solo el que cree es obediente y solo el que es obediente cree. Tú no me vas a decir que tú conoces a Dios, pero no obedeces. Es una contradicción. A.W. Tozer lo dijo así: el hombre que cree obedecerá. La falta de obediencia es una prueba convincente de que no hay verdadera fe presente. Entonces, para intentar lo imposible, Dios debe dar la fe y nosotros no podemos adquirirlo. Y Él, Dios, da fe solo al corazón obediente. Si decimos que tenemos ese conocimiento, eso va a significar que vamos a obedecer. Porque, ¿qué dice el texto? Vamos a regresar a Proverbios 1:7. Dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, el conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Ahora, la palabra temor significa reverencia, adoración, asombro, devoción y sentimiento de un profundo respeto por alguien o algo. Eso es temor. El temor a Dios debe entenderse como obediencia reverente hecha en adoración a Él. Eso es lo que es temor. Un teólogo le describió el temor del Señor de esta manera: resplandece desde nuestra adoración y devoción hasta nuestra conducta cotidiana, que va cada momento como el tiempo del Señor,
que ve cada momento como el tiempo del Señor, cada relación como la oportunidad del Señor y cada deber como el mandato del Señor y cada bendición como el don del Señor. Todo le pertenece. Tu vida le pertenece a Dios. Nuestras vidas le pertenecen a Dios. Es vivir totalmente para Dios, presentando nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Si decimos que conocemos, si tenemos el temor del Señor, significa que estamos diciendo que conocemos a Dios. Y si estamos diciendo eso, significa que hay un vínculo con Él a través de su Hijo. Y eso debería demostrarse en nuestra conducta. Nosotros pensamos en temor ¿en qué? Asustados, ¿sí o no? Algo mal. Castigo, disciplina. La ira de Dios, ahí pensamos el temor. Pero el temor acá del Señor debería conducirnos a amarlo más profundamente, respetarlo y devoción totalmente a Él. El R.C. Sproul lo dice así, lo define la sabiduría así, como la aplicación adecuada y correcta del conocimiento a la vida diaria. Lo voy a repetir. La aplicación adecuada y correcta del conocimiento a la vida diaria. Eso es la sabiduría. Toda sabiduría comienza y termina con Dios. Yo quiero que ustedes entiendan eso. El temor del Señor o la adoración de obediencia a Él es el principio de conocimiento. El temor del Señor. Y necesitamos definir principio. ¿Por qué? Principio, cuando nosotros pensamos en principio, nosotros solamente pensamos en empezando algo, iniciando algo. Pero la idea bíblica es algo que es primero en importancia y tiempo. Pensamos que nuestra búsqueda del conocimiento comienza con el temor del Señor y crece a partir de ahí. Y eso no es el punto lo que está diciendo. El punto del temor del Señor significa que Dios es el tope y el fundamento de la vida cristiana. Él es a medida que crecemos en conocimiento, aumenta la verdad profunda del temor del Señor en nuestras vidas. Dame decirlo de esta forma. No vamos a crecer en algo más profundo de Dios. Nosotros pensamos el principio de la sabiduría es conocer al Señor, el temor a Él, y después vamos a conocer cosas más profundas. No. A medida que crecemos, vamos a crecer en el concepto del temor de Dios en nuestras vidas. Vamos a profundizar esa verdad. Y crecer y crecer. Y eso va a resultar dando tu vida a Él. Más y más y más. Nosotros no vamos a crecer de las cosas de Dios y avanzar a algo mejor. No funciona así. Él es lo mejor. Él es lo mejor. Y si nosotros en realidad profundizamos esa verdad, vamos a dedicar más de nuestras vidas a Él. Vamos a estar más comprometidos a Él. Y nosotros tenemos que ver ese compromiso. Yo te doy un ejemplo. Las parteras hebreas que desobedecieron a Faraón, ellos tenían un temor del Señor. Entonces, en ese temor del Señor, ¿qué hicieron? Desobedecieron al Faraón. ¿Por qué? Porque había un profundo temor del Padre. Y justo lo dice en Éxodo 1. Por temor al Señor no obedecieron a Faraón. Y algunos de nosotros carecemos de devoción en nuestras vidas, en la obediencia, porque no hay temor del Señor en nosotros. Yo no lo digo simplemente para decirlo. El temor por el Señor conduce a la obediencia. Y una obediencia amorosa y completamente devoto a Él. Eso es lo que produce. Entonces, cuando nosotros, mi esposa, el pastor Eddie, la hermana Elia y otros hermanos te dicen ABCD, así dice la palabra de Dios, es no porque nosotros te odiamos, al contrario, porque te amamos y queremos ver ese temor del Señor
en sus vidas. Porque cuando no quieren obedecer, me está mostrando que no hay un temor por el Señor. No están vinculados con Dios. Porque la persona que está vinculado con Dios va a obedecer tarde o temprano. Para decirle, ven a la iglesia, ven a la iglesia, ven a la iglesia. Lo dice en Hebreos 10, 24, 25, ven a la iglesia. Tenemos que tener comunión, como vemos en Hechos, ven a la iglesia y no quieren venir. Yo no te estoy pidiendo algo extraordinario. Es algo bien simple. Es como decir, respira, respira, respira. Ninguno de ustedes se olvidan de respirar, espero que no. Lo hacen natural, instinto. Y así es el creyente que ama al Señor. Hay un vínculo con el Padre y ese vínculo te lleva a obedecer a Dios. Y cuando una persona no respeta a su cónyuge, a sus padres, jefes, compañeros de trabajo, hermanos, amigos, la conclusión natural es el desprecio hacia esa persona. Si hay un problema entre ustedes, ¿es el momento que se van a dar abrazos? No creo. No se van a dar abrazos. Ahí tú vas a la distancia. Porque no hay ese vínculo. Hay algo entre tu persona y esa persona. Y hasta que no se arregla eso, va a ser difícil. Lo mismo ocurre con Dios. Pero Él es perfecto. Y nosotros, Él no tiene, vamos a decir, nosotros no queremos acercarnos a Él, pero Él es bueno, perfecto. Él no ha hecho nada malo. El malo está ¿en qué? En nosotros. Entonces, el necio es aquel, porque mira lo que dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. El necio es aquel que rechaza los caminos de Dios. Tan sencillo. El necio son aquellos que no quieren obedecer. El necio son aquellos que dicen, bueno, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Es el necio. Él en realidad rechaza la sabiduría y la instrucción. Mira, dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Alguien en realidad que tiene el temor del Señor, ahí está buscando las cosas de Dios. Alguien que es un necio no busca las cosas de Dios. Es más, es la última cosa que busca. El necio no busca nada de Dios. Y dame decirte, los necios no carecen de intelecto. Oportunidades, buen ejemplo, es una familia decente. Son perversos simplemente porque rechazan a Dios y sus caminos. Un necio puede ser un emperador romano y perseguir a los cristianos como Nerón. Es necio, pero tiene poder. Es necio, pero tiene un reino. Es necio, pero no se someta a Dios. Judas caminó con Jesús y era un necio. Totalmente un necio. Y era un necio disfrazado en la religión. Porque cuando Jesús dice, uno de ustedes me van a traicionar, todo el mundo dijo, ¿quién es? Yo no soy. ¿Quién es? Ellos no sabían que era Judas, pero Cristo sí lo sabía. Entonces el temor del Señor es el principio y el fin de conocimiento. Y cuanto más nosotros crecemos en la sabiduría íntimo de esa verdad, nos sometemos más y más y más y más. ¿Por qué hay una falta de compromiso en esta iglesia? ¿Por qué? No es algo de mi persona, no es algo de las enseñanzas, es algo que ustedes o nosotros en un momento de nuestra vida tenemos contra Dios. Es nuestra relación con Dios que está mal. Le vamos a echar la culpa al trabajo, al tiempo, etcétera, etcétera. Pero en el fondo es nuestra relación con Dios.
Nuestra falta de obediencia en esta iglesia no es un problema de escuchar o tiempo, no es un problema de la enseñanza. Nuestra falta de obediencia es un problema que tenemos con Dios. Entonces, mi oración es que ustedes se enamoran con el temor del Señor. Que se amoran con tu Padre Celestial. Un amor profundo que te va a llevar a obedecer para su gloria y para su honra. Y yo quiero recordarles de dos promesas. Dos promesas. Cuando nosotros en realidad tenemos ese vínculo, ese temor del Señor. Salmos 103:11. Salmos 103:11. Amén. Porque como están de los altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. La persona que teme a Dios se rinde totalmente a Él. Primera de Juan 4:8. Primera de Juan 4:8. Tenemos que recordar temor, reverencia, respeto. Amén. Mira lo que dice. En el amor no hay ¿qué? Temor. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo. Y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Entonces, 4:18. 4:18, disculpa. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa afuera el temor, porque el temor involucra castigo. Tenemos la garantía que no vamos a temer nada. Nada, absolutamente nada. El único temor que nosotros deberíamos tener es ¿qué? ¿Temor a quién? A Dios. Entonces, cuando tomamos una decisión basada en temor, ¿eso es bíblico? No, no es bíblico. ¿Y cuántos de nosotros tomamos decisiones basadas en temor? Vamos a ser sinceros. Muchos de nosotros tomamos decisiones basadas en temor, pero la Biblia dice, si nosotros en realidad tememos a Dios, Él va a empujar todos esos temores porque en Él podemos descansar. No hay ni un saco de arroz en mi casa. Vamos a decir, por ejemplo, Él va a proveer el pan que yo necesito. Eso es confiando en Él, confiando en sus promesas. Dice, y el tema de todo el libro de Proverbios, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. No sea necio. Escúchame, no sea necio y desprecia la instrucción y la sabiduría de la palabra de Dios. Porque eso es nuestra reacción. Hermano, hablo. Ustedes hablan, yo hablo. Exhorto, ustedes exhortan. ¿Y cuál es la reacción de las personas en cual estamos exhortando? Normalmente es positivo o negativo. Negativo. Entonces algo está mal con nuestra relación con Dios. Porque si Nico se acerca a mi persona para decirle, pastor, vi A, B, C, D, yo voy a decir, gracias hermano por decirme. Voy a orar y voy a seguir adelante. Es que nosotros nos falta ese temor al Señor. Y cuando nos falta ese temor, va a causar todo tipo de problemas. Como confiar en nosotros mismos. Como menospreciar a nuestros hermanos. Despreciar la instrucción. Despreciar la disciplina. No leer la palabra de Dios. No venir a la iglesia. Hay tantas cosas. Cuando no hay ese temor al Señor. Entonces, este primer tiempo de oración, ¿cuántas personas hay? Mi esposa no está presente. Ok. Este primer punto de oración, vamos a orar para que esta iglesia, que nosotros podemos temer al Señor.